buenos días a todos los presentes. Mi saludo y mi agradecimiento muy especial a la Universidad del Rosario, al Tiempo, a la organización Hans Seidel, y simplemente manifestarles que es medio complejo y difícil hablar después del jefe, ¿no? Pero bueno, yo entiendo perfectamente que el tema está relacionado con el cese bilateral del fuego. Pero creo que para llegar al tema del cese bilateral hay que recorrer un tramo de los temas relacionados con el proceso que estamos adelantando en La Habana. Está perfectamente claro y definido que la decisión de realizar un proceso de fin de conflicto como el que estamos adelantando en La Habana obedeció a una decisión de carácter político autónoma del presidente de la República. El doctor Humberto Lacalle lo acaba de explicar perfectamente cuál es la autonomía que tiene la Constitución con relación a la decisión del presidente de adelantar un proceso de fin del conflicto. Y es un proceso de fin de conflicto, porque desde mi óptica hay que hacer una diferencia entre llegar a la paz y ponerle fin al conflicto. Y nosotros estamos en La Habana sentados con las FARC para ponerle fin al conflicto con las FARC. Este será un paso trascendental e importante para llegar a la paz en Colombia. Pero la paz se demorará todavía un tiempo. Si nosotros logramos que las FARC se incorporen a la vida normal del país, estaremos dando un paso significativo e importante para llegar a la paz en Colombia. Pero esta diferencia hay que tenerla muy clara y muy presente, porque el día que se firme los acuerdos en La Habana, que aspiramos que lleguemos a firmarlo, ese día todavía nos falta caminar un trecho muy largo para llegar a la paz en Colombia. Esta es la quinta oportunidad en que los colombianos estamos sentados con las FARC en una mesa de conversaciones buscando el fin del conflicto con las FARC. Por encima rápidamente el presidente Belisario Betancur lo hizo, después lo hicimos en Caracas, después lo hicimos en Tlaxcala, después se hizo el proceso de la zona de distensión y hoy estamos en La Habana nuevamente con las FARC por quinta vez. La experiencia de estar ahí sentados me indica a mí que esta es la última oportunidad que tenemos los colombianos y especialmente las FARC para ponerle fin al conflicto a través de un proceso de conversaciones. Yo aspiro y espero que las FARC se den cuenta del esfuerzo que Colombia y que el gobierno colombiano está haciendo y que realmente no pierda la oportunidad de incorporarse a la sociedad colombiana a través de un proceso de conversaciones. Y estoy convencido también, absolutamente convencido, que las FARC están sentadas en la mesa en La Habana hoy en día por lo que nuestros soldados y policías han hecho en el campo de combate. Porque ellos fueron los que evitaron que las FARC lograra llegar a cumplir sus objetivos y sus metas, como era el de la toma del poder. Y lo que ha sucedido en el campo de combate en estos 50 años es el motivo principal, es mi convicción, del por qué las FARC están sentados allá en la mesa de La Habana. Estamos allá sentados en La Habana esperando y aspirando a que las FARC desaparezcan como movimiento armado. Ese es uno de nuestros objetivos principales, que las FARC desaparezcan como movimiento armado. Y si logramos eso, las FARC no podrán jamás volver a utilizar las armas. Y si logramos eso, no más amenazas, ni secuestros, ni extorsión, ni reclutamiento de niños por parte de las FARC.
Y si logramos eso, no más minería ilegal y no más narcotráfico por parte de las FARC. Y si logramos eso, no más acciones terroristas contra la población civil ni contra la infraestructura nacional. Y algo muy importante, no más el empleo de todas las formas de lucha por parte de las FARC. Todas estas acciones, las FARC las justifican como parte de su lucha. Pero lo cierto es que todas esas acciones son acciones delincuenciales y acciones que los colombianos rechazamos total y absolutamente. Entonces, si las FARC desaparecen como movimiento armado, las FARC surgen como un movimiento o como un partido político. Ese es el propósito nuestro también allá en La Habana, es lograr que las FARC dejen las armas, dejen su accionar de guerra y se constituyan en un partido o en un movimiento político. Es la historia de casi todos los conflictos en el mundo cuando se llega al final de la participación armada de esas organizaciones. Y si logramos ese paso de las armas a la política, quiere decir que las FARC se incorporan al sistema democrático colombiano que antes combatían. Quiere decir que las FARC se incorporan a la legalidad de la vida social. Quiere decir que las FARC respetan a partir de ese momento la sociedad colombiana y las instituciones y se incorporan a la Constitución que ellos desconocían anteriormente. Formarán un partido político sin prebendas y sin privilegios, como cualquiera de los partidos políticos tradicionales de la vida política nacional. Un partido político que se gane sus simpatizantes por la fuerza de sus ideas, pero no por la imposición o la amenaza. Un partido político que haga parte del sistema político a través de la muestra de la austeridad y la transparencia de sus finanzas. Eso es lo que los colombianos esperamos de las FARC, no es otra cosa diferente. Y esas condiciones son las únicas condiciones válidas para que los colombianos acepten a las FARC como un partido político normal dentro de la legalidad. Y las FARC deben seriamente pensar y decidir si dan el paso definitivo de dejar las armas y pasar a la política, si salen de la ilegalidad y entran a ser parte de la Colombia que estamos buscando. Es un giro de 180 grados que deben dar. Y si es así, bienvenidos a la sociedad colombiana y bienvenidos a la vida política colombiana. Nadie está pidiendo que renuncien a sus ideas y a sus convicciones, pero si están dispuestos a ese cambio y están dispuestos a vivir como vivimos los colombianos de bien, bienvenidos nuevamente. Y esa es la única forma, no hay otra. Hay unos temas que nos interesa cuando hablamos del cese bilateral. Y voy a empezar por el tema del cese unilateral de fuego y de hostilidades, que el doctor Humberto de la Calle se refirió magistralmente a esos temas. Durante este proceso, que ya llevamos 3 años o un poquito más, han sido varias las oportunidades en que las FARC han anunciado el cese unilateral de fuego. Varias oportunidades. Pero me voy a referir a la del mes de diciembre del 2014, porque ese cese unilateral decretado unilateralmente por las FARC trajo unas adiciones especiales en su momento.
En ese momento las FARC hablaron del cese unilateral de fuego y hostilidades. En ese momento, diciembre del 2014, las FARC hablaron del cese unilateral de fuego y de hostilidades. Y hablaron que era indefinido. Pero nos pusieron dos condiciones que antes no lo habían hecho. Una de ellas era una verificación unilateral. Y la otra, si el ejército nos ataca, el cese unilateral se termina. En ese momento me acuerdo mucho que el señor presidente de la República se refirió a esa situación como un ramo de rosas lleno de espinas, porque efectivamente así lo era. Y esos condicionamientos eran unos condicionamientos extremadamente peligrosos, como quedó demostrado a través del tiempo que duró el cese unilateral a partir de diciembre. Con el caso de Buenos Aires, el asesinato de los soldados en Buenos Aires, se rompió el cese unilateral. Y después vinieron una serie de acciones que realizó las FARC para demostrar que aún están vivos, que aún tienen fuerza, que aún pueden causar daño. Y después de un mes largo de acciones contra la población y contra la infraestructura nacional, volvieron nuevamente a ofrecer el cese unilateral de fuego, no de hostilidades. Sin embargo, eso nos llevó a hacer un análisis. ¿Por qué en diciembre habló de cese unilateral de fuego y hostilidades y ahora el que inició a partir del 20 de julio habla únicamente del cese de fuego? Y específicamente, y al tema que se refirió el doctor Humberto de la Calle y que fue una lectura pública de un acuerdo conjunto, dice específicamente: las FARC, como medida de desescalamiento, mantendrá la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Ahí, en ese tema de todo tipo de acciones ofensivas, ellos incluyen en su concepción el tema del cese de fuego y de hostilidades, y para ello todo lo resume en la forma en que quedó en el acuerdo que se leyó hace más o menos un mes: suspensión de todo tipo de acciones ofensivas. Y en eso estamos en este momento. Pero el cese unilateral tiene unos peligros, empezando por la unilateralidad. Es una decisión de las FARC, autónomamente, y eso genera unos peligros cuando hay dos fuerzas enfrentadas en el campo de combate. Porque se puede pensar que yo decreto el cese con unas condiciones para que el contrincante tenga que aceptarlas también. Y eso genera unos problemas que más adelante voy a darles mi opinión personal. Entonces pareciera que fuera una decisión unilateral para ser cumplida por las dos partes, y eso genera dificultades y eso genera problemas. Eso es una indecisión, esa es una zona gris, una zona que no se sabe exactamente qué se puede y qué no se puede. Las FARC dicen que suspenden todas las acciones, y los colombianos aspiramos y queremos creer que efectivamente van a suspender todas las acciones, y todas las acciones tenemos que entenderlas como todas. No es solamente atacar al ejército, no es solamente tumbar un puente, no es solamente tumbar una torre, no es solamente destruir el oleoducto, es también todo lo relacionado con aquellas acciones que afectan la vida normal y común de los campesinos especialmente y de las comunidades en el área rural.
Mientras tanto, en el cese unilateral, ¿qué se espera de las fuerzas militares? Y ahí viene la pregunta y la dificultad de la unilateralidad de la decisión. Pues en el comunicado conjunto que se leyó, hay un párrafo que es de la mayor importancia y que yo quiero hacer énfasis aquí leyéndolo. Y dice ese comunicado conjunto: en todo caso, el gobierno nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuará garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional. El gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas. En cumplimiento de lo anterior, el gobierno nacional promoverá el respeto y garantizará el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos y de las colombianas. Esto, ahí en ese párrafo, que fue aceptado por las FARC, está enmarcado lo que le corresponde hacer y cumplir a las instituciones, especialmente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Aquí hay que tener en cuenta algo a lo cual yo me refería hace unos meses en un comunicado público, y es que las decisiones políticas que se toman en medio de la guerra y del conflicto generan al interior de las fuerzas, de los que están allá en el campo de combate, preocupaciones por esas decisiones políticas. Pero eso es normal, eso ha sucedido en todas las guerras. Aquí lo más importante es que cuando se toman esas decisiones de carácter político, se tiene la certeza y la seguridad de la fortaleza institucional, de la disciplina institucional, de la responsabilidad institucional. En Colombia tenemos muchos ejemplos de procesos de fin de conflicto, muchos, mal contados son como unos 7 u 8. Y todos esos procesos han sido decisiones de carácter político del gobernante. Y en todas esas oportunidades y en todos esos momentos, las Fuerzas Armadas de Colombia han respaldado y respetado las decisiones del gobernante, del comandante supremo constitucional. Esa ha sido la constante, y así están actuando las fuerzas militares en este momento, con el respeto y la disciplina que le corresponde. Y esa forma de actuar de nuestras fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional las enaltece, las ennoblece, y tienen que dar para que cada día los colombianos las quieran más y las admiren más. Siguiendo el tema del cese unilateral, viene el tema del desescalamiento, que es un tema que ha surgido en forma reiterada ahora cuando se está hablando del cese unilateral. Pues en las teorías de la guerra se habla del escalamiento de la guerra. Hay pasos que se van dando cuando hay enfrentamientos, cuando hay disputas, cuando hay conflictos, cuando hay diferencias, cuando hay intereses. En el enfrentamiento de los vecinos se van generando problemas y van creciendo y van creciendo y van creciendo, y eso es lo que hace referencia al escalamiento de la guerra y de los conflictos. Y ahí hay una herramienta de la humanidad muy valiosa, que es la diplomacia, y precisamente la diplomacia está hecha para evitar el escalamiento de los conflictos, de los enfrentamientos y de los intereses entre los estados, entre los pueblos, entre las naciones. Pero nosotros estamos hablando es del desescalamiento.
¿Cómo le bajamos el ritmo a la guerra? Y las FARC tomaron la decisión del cese unilateral. Y el gobierno nacional, por decisión del presidente de la República, tomó la decisión de suspender los bombardeos sobre los campamentos de las FARC. Es la única medida que en este momento se ha tomado, por orden del presidente. El resto de acciones y operaciones normales de las instituciones militares y de la Policía Nacional están vigentes. Están vigentes. No hay restricciones de ninguna clase. Las fuerzas están en el campo, están en sus bases, en sus batallones, en sus sitios, están patrullando, están protegiendo. Y hay enfrentamientos. Ayer y antier hubo enfrentamientos, hubo hombres del ejército muertos en esos enfrentamientos con las FARC, lo que nos indica lo peligroso del cese unilateral. Yo insisto, el cese unilateral es una zona gris, genera muchas indecisiones y genera muchas preocupaciones, especialmente para nuestras fuerzas. Actuamos, no actuamos, atacamos, no atacamos, hacemos operaciones o no hacemos operaciones. Esa es la dificultad del cese unilateral. Pero ahí, vuelvo e insisto, está presente la disciplina y la fortaleza de nuestras instituciones. Y la medida tomada para desescalar la guerra desde el gobierno está en la suspensión del bombardeo. Es una decisión que las FARC tienen que valorar. No es cualquier cosa lo que se está tomando, la decisión que se tomó. Pero eso no impide que la fortaleza institucional de nuestras fuerzas militares no actúe bajo ningún punto de vista. Es solamente una herramienta de muchas herramientas que nuestras fuerzas militares poseen y tienen y que las hacen muy fuertes a la luz de la vida nacional e internacional. Y entonces hablemos del cese bilateral, que es el tema central de esta magnífica reunión. El acuerdo de La Habana, el acuerdo firmado ya hace casi 3 años, porque aquí estoy viendo la fecha, se firmó el 26 de agosto del 2012. Vamos a cumplir 3 años. Y en el acuerdo de La Habana dice en el punto 3, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Y definitivo. Y dice más abajo, la firma del acuerdo final inicia este proceso. Y como lo decía el doctor Humberto de la Calle, el cese bilateral está hecho para cuando se firmen los acuerdos, para ponerle fin al conflicto, a la guerra. Ese es el momento del cese bilateral. Está pactado. Está pactado. Y el cese bilateral lo está manejando en este momento, el tema específico, lo está manejando una comisión que hace parte de la mesa del equipo, que está manejada, dirigida por el general Flores y 5 generales y almirantes de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional. Ahí tenemos generales del Ejército, un almirante de la Armada, general de la Fuerza Aérea y general de la Policía. Ellos llevan más o menos 3 meses sentados con las FARC, con un equipo también de FARC, de 6, 7, 8 miembros de las FARC, hablando sobre el tema del cese bilateral y definitivo para llegar al fin del acuerdo de la guerra.
y han avanzado en ese tema. Y ustedes comprenderán que no podemos, guardando las restricciones que se deben tener, no porque se estén haciendo decisiones o tomando acciones secretas o inconvenientes, sino porque es normal que en estos procesos se tengan unas restricciones de conveniencia para el manejo del mismo proceso. El cese bilateral es normal en un proceso de fin de conflicto al final de los acuerdos. Esto es normal. Cuando uno se pone a mirar los procesos que han ocurrido en África, en Europa, en Asia, en América Latina, así ha sucedido. Al final de los acuerdos se pacta el cese bilateral, pero para llegar al cese bilateral hay que cumplir una serie de pasos que en forma muy rápida y muy general me voy a referir a ellos. El escenario es una serie de grupos de las FARC ubicados en diferentes partes del territorio nacional. ¿Cuántos? Yo no lo sé, seguramente las fuerzas militares sí saben, pero cuando uno pregunta, habla o lee, hablan de 70 organizaciones, 80 frentes, o en fin, el número puede ser cualquiera, pero están ubicados en diferentes partes y sectores del territorio nacional. Algunos de esos grupos o organizaciones son más numerosas que otras. Pueden haber grupos de 20, de 30, pueden haber grupos de 80, de 50 o de 100. No lo sabemos, pero la diferencia de cada uno es toda. Esa ubicación implica que tiene que haber la definición de unos sitios, de unas zonas, de unas áreas, de unos puntos, llamémoslo como queramos llamarlo, pero tienen que haber unos puntos, sitios, zonas o áreas donde los grupos de las FARC se concentren. Y esto hace parte de los procesos normales de todos los fines de conflicto. Y la situación de ubicación en diferentes partes del territorio nacional hace que tiene que coordinarse y definir el movimiento de los sitios donde están los grupos a los puntos de concentración. Y esos puntos de concentración puede ser para un grupo, para 2 grupos, para 3 grupos, depende de lo que se acuerde. Y entonces a esos puntos llegarán 2 o 3 grupos por diferentes rutas. Hay que coordinar las rutas, hay que asegurar las rutas. Eso conlleva una serie de actividades y de coordinaciones que exigen mucha seriedad, mucho profesionalismo y mucha definición. Esos movimientos y esos puntos implica un tema supremamente delicado, que es el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad les preocupa a las FARC enormemente porque ellos tienen sus preocupaciones que las pueden tener, y el tema de la seguridad se convierte, cuando yo hablo de cese bilateral y definitivo, y hablo de la concentración, y hablo del movimiento a esos puntos de concentración, el tema de seguridad se constituye en un tema fundamental. Fundamental para las FARC, que quiere tener la seguridad de su protección, pero fundamental para el gobierno, para el Estado, para los colombianos, de la seriedad del proceso y de la seguridad que tienen que tener las FARC, que el gobierno y los colombianos le estamos cumpliendo y le vamos a cumplir. O sea que el tema de la seguridad es para un lado y para el otro un tema de la mayor prioridad. Y ahí surge también el tema del acompañamiento, de la verificación, de la veeduría, como se quiera llamar. Y el doctor Humberto hablaba y se refería que ya a La Habana llegaron unos representantes de las Naciones Unidas que tomó contacto con el equipo de gobierno y tomó contacto con las FARC para iniciar la participación de las Naciones Unidas
en este tema de la veeduría y del acompañamiento. Y llegará también Uruguay y se conformará esa mesa con la participación de las Naciones Unidas y de Uruguay para impulsar y darle vida a lo que se llama el acompañamiento, la veeduría o la verificación indispensable, necesaria en el proceso. Y en esas zonas de concentración se realizan una serie de actividades logísticas, administrativas, legales, de organización. Para llegar allá también, las FARC tienen que tener la certeza de su seguridad jurídica. La seguridad jurídica para las FARC es un punto indispensable para cualquier actividad de concentración, cese bilateral o cualquier actividad. Si no tienen la certeza de la seguridad jurídica, ¿qué va a pasar jurídicamente con las FARC? No habrá lo que se debe hacer en los puntos y en las zonas de concentración. Y el tema que surge también ahí es el tema de la entrega de las armas o dejación de las armas, como la quieran llamar. Las FARC dicen que es dejación. Yo hablo de entrega, y el señor presidente también lo ha hecho. Y ese es un tema de discusión semántica. Lo único es que la realidad es que las FARC no pueden quedar. Si realmente quieren llegar a incorporarse a la vida normal de los colombianos, tienen que dejar las armas. Y el nombre que le den no tiene mayor importancia. Hablando de este tema de las armas, y simplemente para que ustedes vean las posiciones, en una declaración de Pastor Alape, que hace parte del secretariado de las FARC, dice: conceptos como desmovilización y entrega de armas no existe en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Timochenko por allá en un discurso habló de el adiós a las armas, así lo dijo. Y Lozada, que es el miembro del secretariado de las FARC que está manejando este tema, se refirió al tema de las armas en los siguientes términos: no tenemos dudas de hacer dejación de las armas. No son un fetiche, no son un objeto en sí mismo, porque la lucha que hacemos se puede hacer sin armas. No tenemos dificultad de abordar el tema si se nos dan garantías, no le vemos problema. Ese es los puntos de vista de algunos miembros de las FARC sobre el tema de las armas. Pero el tema de las armas es un tema que se tiene que resolver. No pueden las FARC aspirar a hacer política y quedarse con las armas. Las armas, como han sucedido en todos los procesos que hemos realizado aquí en Colombia, tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer. No pueden quedar un fusil en manos de las FARC una vez se firmen los acuerdos de fin del conflicto. Y sigue también en ese mismo temática del cese bilateral y definitivo, porque estamos hablando que se firmaron los acuerdos. Para hablar del tema del cese bilateral y definitivo, tenemos que partir, el punto de partida es que se firmaron los acuerdos. Ese es el punto de partida. Y entonces tenemos que hablar del tema de la desmovilización de las FARC. Y ese es un tema complejo para ellos y será un tema
que será difícil en su momento de abordar, pero lo único cierto es que leyendo las 30, 40, 50 procesos de fin del conflicto que han ocurrido en el mundo, el tema de la desmovilización está implícito para la dejación y la reintegración a la sociedad. Tiene que darse la desmovilización. Y a la desmovilización se llega en forma colectiva, llegan las FARC como un todo. Y después de la desmovilización viene la reintegración, que ya es individual. A la desmovilización se llega en forma colectiva y se sale en forma individual a lo que se llama la reintegración, que es el paso a la sociedad. Es cuando cada uno de los miembros de las FARC dice: ¿para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Me regreso a mi casa? ¿Me voy a estudiar? ¿Me voy para Bogotá? ¿Me voy para Medellín? ¿Me voy para la casa? Cada uno tomará su decisión. Yo quiero finalizar este tema con una opinión personal. Quiero hacer énfasis que es una opinión personal. Pero cuando se habla del tema del cese unilateral y cese bilateral, por todos los aspectos, personalmente prefiero el cese bilateral, como es lo que ha sucedido normalmente en todos los conflictos, en la forma que ha sucedido. Yo quiero concluir con algunos temas del proceso en general. Es cierto que el país necesita estar seguro que el proceso sí avanza a puerto seguro. Eso es cierto. Y el tiempo se está constituyendo en un peligro para el proceso. No tengo la menor duda. Estamos con las FARC en el proceso por lo hecho por nuestros soldados y policías, por su entrega y por su sacrificio. Aprovecho para pedirle a los colombianos, a los hombres y mujeres, para que a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares se recuerde como los que salvaron la democracia colombiana ante el deseo de la toma del poder por las armas. El tiempo que llevo en la mesa, vamos a cumplir 3 años, de estar sentados con las FARC, me llevan a decirle a ustedes que observo que las FARC han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto. Pero no darán el paso final hasta que no se defina el tema de justicia, el tema del fin del conflicto que hablábamos, y tratarán de concretar, lograr y alcanzar sus varias y diferentes aspiraciones que le representen algunas ventajas desde su óptica, situación de la cual el equipo de gobierno somos plenamente conscientes y no hay absolutamente ningún asomo de ingenuidad por nuestra parte. Las FARC deben tener bien presentes que la sociedad, que el pueblo, los colombianos, no le aceptarán bajo ningún aspecto que pretendan hacer política actuando bajo el concepto del empleo de todas las formas de lucha que han utilizado en 50 años. Si están decididos a cambiar totalmente, bienvenidos. Si no, es mejor que definan y perderían la última oportunidad de llegar al fin del conflicto mediante un acuerdo de conversaciones. Aspiro que al llegar a los 4 meses que se acordaron, el país reciba noticias definidas, concretas, responsables y aceptables. Al final, no es la mesa quien decide, al final son los colombianos quienes deciden. Quiero asegurarles que estamos en La Habana con la convicción de preservar y fortalecer nuestro sistema democrático. Estamos en La Habana pensando en el fortalecimiento institucional de la sociedad y de todos nosotros como nación.
No estamos para restar y debilitar. Estamos en el proceso para sumar por una mejor Colombia. Compromisos todos estos superiores a cualquier interés, exigencia o conveniencia de las FARC. Muchas gracias.